buenas tardes para todos, bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Hoy, con la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, camino a una verdadera cultura de jóvenes por los derechos de Colombia. Saludamos hasta ahora a toda nuestra audiencia que se conecta a través de www.presidencia.gov.co y a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Les agradecemos su compañía. Damos inicio al presente evento entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Comenzamos con la intervención de la consejera presidencial para los derechos humanos, la señora Nancy Patricia Gutiérrez. Señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, señora primera dama de la Nación, doctora María Juliana Ruiz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Diego Molano, a los jóvenes que nos acompañan en esta conmemoración, Geraldine Bustos, Carolina Rueda, Santiago Barreto. De igual manera saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes de la Presidencia de la República. Hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el Día Nacional de los Derechos Humanos. Es un homenaje que desde 1985 hace el Congreso de la República a la memoria de San Pedro Claver y a la ciudad de Cartagena, que ha sido erigida como la cuna de los derechos humanos en Colombia. 294 años antes de la Carta Declaratoria de Derechos Humanos, ya San Pedro Claver ejercía un compromiso con la libertad y la dignidad de los esclavos que llegaban a Colombia. De igual manera, dedicó su vida a los enfermos de lepra que estaban en Cartagena, a las familias afectadas por la esclavitud y por la trata de personas, y desde entonces dio una herencia y una lección de la importancia de rescatar el valor de la dignidad del ser humano. Esto ha sido recogido a través de la Carta de Naciones Unidas y definitivamente, presidente, en el Plan Nacional de Desarrollo se contempló el compromiso del Gobierno Nacional
en trabajar por la defensa de los derechos humanos, por la promoción y para generar, como usted nos ha pedido, una cultura de derechos humanos. Para tener en cuenta esa cultura de derechos humanos es necesario que haga parte de la idiosincrasia de nuestro país, que esté en la piel desde la primera infancia. Los jóvenes tienen experiencias extraordinarias en materia de defensa de derechos humanos. Por eso quisimos invitar hoy a un destacado grupo de jóvenes que han llegado desde las diferentes regiones del país, de jóvenes universitarios que nos acompañan en el día de hoy para que nos puedan dar testimonio. En primer lugar, Edwin Gómez, secretario ejecutivo de la Juventud Confederación Nacional de Acción Comunal. Joven Edwin, que es de Cartagena, vamos a oír un video. A ver un video y a oírlo en su expresión. Buenos días para todos, mi nombre es Edwin Gómez, desde aquí del Camellón de los Mártires de la ciudad de Cartagena de India. Los derechos humanos son para todos y todas, son la esencia de un pueblo libre y democrático. Los jóvenes son la muestra de las luchas constantes por defenderlo, son el presente, son el futuro de un país que gime por la paz, la libertad y la igualdad. Conócelo, vive y respeta tus derechos y mis derechos por un país libre y próspero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pedirle a Geraldine Bustos que se presente aquí ante el presidente, la primera dama, nos cuente de qué universidad es y cuál es la visión que tiene frente al compromiso de defensa de los derechos humanos. Geraldine. Muchísimas gracias. Buenas tardes, presidente, señora primera dama, consejera. Bueno, mi nombre es Geraldine Bustos Zamora, soy politóloga de la Universidad de La Sabana, magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional y voy a iniciar una maestría en Conflict Studies en la London School of Economics. Pues en mi experiencia de educación, siendo que la base de los derechos humanos, sobre todo desde la juventud, tiene una importancia fundamental, especialmente desde el papel de enfocarlo desde las familias y desde las primeras etapas de desarrollo. Esto como motor también de prevención, sobre todo de futuros elementos. Como lo señalaba en mi perfil, pues mi interés específicamente es el conflicto y vemos que gran parte de eso surge pues por un respeto general a los derechos humanos. Y es muy triste ver cuando desde las familias pues uno ve que no hay una base de derechos humanos. Y es en ese sentido que los derechos humanos pues van a ser importantes como tal de formación y debe ser una prevención también enfocada desde cómo vamos a formarnos y vamos a generar una cultura de responsabilidad y de promoción de los derechos. Gracias, Geraldine. Ahora también nos acompaña Santiago Barreto para que se presente y nos cuente la visión. Saludamos a la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y primera infancia. Buenas tardes, señor presidente, señora primera dama, señora consejera y todos los que nos acompañan en este momento. Yo soy Santiago Barreto, tengo 22 años y actualmente estoy en 9º semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales en el externado. Tengo un énfasis en estudios políticos e internacionales y digamos que he tenido la oportunidad de trabajar también de cerca ciertos temas de conflicto, sobre todo aquí en Latinoamérica y en el Medio Oriente. La visión en estos momentos de los derechos humanos, a pesar de que sea algo que desde el principio nos han inculcado y nos han puesto dentro de las cartas magnas de los estados y dentro de la visión constitutiva de los mismos, es algo que hoy en día tiene una situación bastante crítica y que tiene una situación que básicamente hay que mirar porque realmente con este contexto de pandemia necesitamos como replantear muchas de las cosas que se perdieron en el tiempo y que se han perdido gracias a esta situación. Sin embargo, pues creo que el mensaje tiene que ser completamente esperanzador y tenemos que participar juntos en una reconstrucción y en una protección oportuna por los derechos. Gracias. Gracias, Santiago. De igual manera, Carolina Rueda, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad, señora primera dama, a la señora consejera, a todos los invitados que están hoy aquí
y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Carolina Rueda, tengo 26 años y hace aproximadamente 4 años emprendí un camino en educación de derechos humanos como voluntaria de una fundación internacional. He estado viajando a nivel mundial en muchos lugares, educando e impartiendo la importancia de los derechos humanos y el rol tan importante que tenemos nosotros los jóvenes en el día de hoy. No solamente tenemos la responsabilidad de educar a otros y no solamente tenemos derechos, sino deberes. Y creo que eso es lo más importante. El arma más importante en la sociedad es la educación. Con la educación podemos crear esa cultura que tanto queremos y demostrar que podemos ser agentes de cambio. Asimismo, me gustaría adicionar que en los tantos viajes que he hecho y en las tantas conferencias, lo más importante que resalto siempre es la esperanza y la ilusión de cada uno de esos niños, jóvenes, adultos y independientemente personas de todos los niveles de la sociedad, cuando se les da un rayo de esperanza, cuando se les da ese conocimiento y cuando se les dice que todo es posible y que juntos vamos a generar y vamos a impactar positivamente en ese país. Y eso es lo que busco. Gracias, Carolina. Señor presidente y doctora María Juliana, los jóvenes aquí presentes han sido invitados por la Consejería Presidencial para la Juventud. El doctor Juan Sebastián Arango, aunque no nos pudo acompañar porque está en la región, se ha hecho presente. Vamos ahora a ver otro video de Candy Velázquez, una niña de Bojayá, en el Chocó, contratista del Ministerio del Interior en la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Hola, ¿qué tal? Un saludo para el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, para la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, y para todas las personas que en estos momentos asisten al conversatorio de jóvenes por los derechos humanos. Mi nombre es Candy Yubelis Velázquez Álvarez, una joven oriunda del municipio de Bojayá, Chocó. Ahora quiero enaltecer la labor que ha venido realizando la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, pese a la situación sanitaria que ha venido viviendo el país y el mundo entero. Ahora quiero dirigirme a los jóvenes que asisten a este conversatorio para decirles que los derechos humanos son de todos, para todos, y depende de todos nosotros su debido respeto y su debida protección. Jóvenes, nosotros no somos el futuro de este país, nosotros somos el ahora, somos el ya, somos el presente de esta nación. Por eso nos compete a nosotros como jóvenes y presente de esta nación velar por los derechos humanos de este país, para que se respeten y no se vulneren a nadie. Jóvenes, nosotros somos el motor que Colombia necesita para que este país sea próspero e inmenso. Hoy los invito a seguir en la lucha por los derechos humanos, para que siga esa lucha fuerte y no se vulnere el derecho de nadie. De esta forma me despido deseando que Dios los bendiga a todos y que esta jornada sea muy productiva para todos y que puedan obtener mucho conocimiento para seguir protegiendo y haciendo respetar nuestros derechos humanos. Hola a todos, mi nombre es Sara Vargas, soy nadadora paralímpica Selección Colombia y 4 veces campeona de las Américas. Los derechos humanos son de todos y para todos. Es nuestra responsabilidad protegerlos y respetarlos. Los jóvenes tenemos ese gran reto. Somos el motor que Colombia necesita para hacer de este gran país un ejemplo en valores y compromiso. Es un trabajo de todos. Juntos somos mejores. Mil gracias también al ministro de Deporte, el doctor Ernesto Lucena, quien amablemente se ha vinculado a esta conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Finalmente, otro pronunciamiento de los jóvenes. ¿Cómo ven la visión del país en estos días a pesar de las dificultades y ese compromiso de trabajo de la juventud para que el tema de los derechos humanos tenga una visión positiva? Tenemos víctimas, tenemos sufrimiento, tenemos adversidades,
pero el presidente Iván Duque ha hecho un llamado a la resiliencia. Si tenemos solidaridad y somos un país que somos capaces de salir de la adversidad, vamos a lograr un mejor futuro. Bueno, muchas gracias. Personalmente creo firmemente que independientemente de la situación que estamos presentando, estamos en el mejor momento para reinventarnos, estamos en el mejor momento para demostrar de qué estamos hechos los colombianos y de que juntos podemos educar ahora más que nunca en derechos humanos y que juntos podemos ser más humanos, ser más sensibles, ser más solidarios con todo lo que se está presentando actualmente. Nos hemos dado cuenta que no estamos solos, que no solamente es cuidar de uno mismo, sino cuidar de todos, cuidar de cada uno de nuestros familiares y asimismo crear un equipo y que juntos podamos llegar a esa meta que tanto queremos y más que nada demostrar que no solamente podemos actuar individualmente, sino colectivamente y lograr un mejor país cada día. Gracias, Carolina. Geraldine. Bueno, estos tiempos de pandemia han sido realmente duros para todos, pero creo que uno de los elementos más positivos que podemos rescatar y de cara también a los derechos es el papel de la familia y de la solidaridad en estos momentos. Siento que cuando a veces pensamos en derechos, por ejemplo en derechos humanos, generalmente lo pensamos muy lejos, lo vemos en el Estado y lo vemos solamente desde una visión de quién nos lo debe dar, quién nos lo debe garantizar, y sí, en el ordenamiento constitucional está, pero en estos tiempos en el que el primero que tienes al lado no es solamente el Estado, sino que es tu familia, es el que tienes al lado, es tu vecino, pues también vemos cómo en el ejercicio diario, pues ese rol de la familia y ese rol de la solidaridad han ido saliendo adelante. Es así también entonces como pues los derechos humanos también se van fortaleciendo, porque entonces es un poco resalto lo que también señalaba ahora Carolina, frente a la esperanza, y es, pues si cada uno de nosotros en nuestra familia ve que está la esperanza, que podemos ayudar, que está la solidaridad, pues también desde ahí vemos cómo se puede hacer una promoción, una defensa de los derechos humanos. Bien, Santiago tiene una experiencia extraordinaria de trabajo también con la comunidad. Vale la pena que nos cuente esa experiencia. Sí, bueno, digamos que a lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en Siloé, Cali, con las mujeres de allí, los temas de violencia de género. Entonces, en este sentido, lo que hicimos fue, pues, primero que todo, hacer un trabajo de escritorio y empezar a conceptualizar el problema lo mejor que pudimos. Sin embargo, nos parecía muy importante no solamente quedarnos con el trabajo de escritorio y quedarnos con lo que nos decían las estadísticas y los documentos, que referenciaciones pues pueden haber muchas. Es muy importante escuchar a la gente y digamos que en este sentido fuimos y nos dimos cuenta de que estábamos enfrentados a unas realidades bastante crueles y unas realidades que eran bastante adversas y que realmente era increíble ver cómo la certificación y lo económico pueden llegar a influir bastante. Entonces digamos que en torno a esta experiencia hay un trabajo bastante enriquecedor y digamos que los entes locales y los que están pendientes de estas mujeres agradecieron bastante nuestra estrategia, que pues fue como la creación de una red, de fundaciones, donde participaba la Fundación Mavis y Mujer, en donde pues estábamos buscando no solamente atender a esas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y pues en contra de ellas, sino también prevenirlas y empezar como un programa como de estabilización social al interior del Siloé. Gracias, Santiago. Vamos ahora a escuchar un testimonio internacional. La señora Mary Shuttleworth, quien es sudafricana, una pedagoga líder en defensa de derechos humanos y considera que a través de la educación y del compromiso de los jóvenes vamos a cambiar al mundo. Honorable President Iván Duque Márquez, First Lady of the Nation, Mrs. Maria Juliana Ruiz Sandoval, Presidential Counselor of Human Rights and International Affairs, Dr. Nancy Patricia Gutierrez Castañeda, distinguished guests, ladies and gentlemen, and precious youth, good afternoon. Honorable Presidente Dr. Iván Duque Márquez,
Primera Dama de la Nación, señora María Juliana Ruiz Sandoval. Consejera Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. Distinguidos invitados, señoras, señores y preciosa juventud, muy buenas tardes. Thank you for giving me the great honor of addressing such an esteemed audience on this National Human Rights Day, honoring the Jesuit priest, Saint Pedro Claver, who died in 1654. Gracias por darme el gran honor de dirigirme a una audiencia tan estimada en este Día Nacional de los Derechos Humanos, en honor al sacerdote jesuita San Pedro Claver, quien murió en 1654. Today we celebrate Colombia for taking the lead against slavery 118 years before the struggles against slavery of William Wilberforce in England in 1772 that led the way for other countries. Hoy celebramos a Colombia por tomar la iniciativa contra la esclavitud 118 años antes de las luchas contra la esclavitud de William Wilberforce en Inglaterra en 1772, que abrieron el camino para otros países. While we celebrate this huge leap forward, we all know that this is still not a perfect world. I have personally circled the globe 16 times, visiting 93 countries on 6 continents. Unfortunately, there is simply no country in the world where human rights are perfect. Mientras celebramos este gran salto hacia adelante, todos sabemos que este todavía no es un mundo perfecto. He dado la vuelta al mundo 16 veces, visitando 93 países en 6 continentes. Desafortunadamente, simplemente no hay ningún país en el mundo donde los derechos humanos sean perfectos. Ignorance enslaves people. La ignorancia esclaviza a las personas. I'm a teacher. I believe in 3 words: education, education, education. Soy maestra. Creo en 3 palabras: educación, educación, educación. Education empowers, leads to freedom, to prosperity. La educación empodera, conduce a la libertad, a la prosperidad. Because we want human rights, we must teach human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Si queremos derechos humanos, debemos enseñar derechos humanos, específicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. But this is very important. We must teach our youth that they have human rights, but also duties and responsibilities as set out in Article number 29. Human rights and responsibilities go hand in hand. Pero esto es muy importante. Debemos enseñar a nuestros jóvenes que tienen derechos humanos, pero también deberes, responsabilidades, como se establece en el artículo 29. Los derechos humanos y las responsabilidades van de la mano. Unfortunately, most people, when they hear the words human rights, think human wrongs. Yes, there are wrongs and they must be addressed. But we are talking about human rights, the world we want for ourselves, our families, communities, everywhere. Desafortunadamente, la mayoría de las personas cuando escuchan las palabras derechos humanos piensan de inmediato en incorrectos humanos o violaciones a los derechos humanos. Y sí, hay errores y deben abordarse, pero estamos hablando de derechos humanos, el mundo que queremos para nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, para todos. We must teach human rights in both the formal and informal education sectors. Teach everyone, young and old, in schools, but also outside the classroom, in community groups, to art, music, theater, on social media, radio, and TV, everywhere. Debemos enseñar derechos humanos tanto en el sector de la educación formal como en el informal. Llegar a todos los jóvenes y adultos en las escuelas, pero también fuera de las aulas, en grupos comunitarios, a través del arte, la música, el teatro, las redes sociales, la radio, la televisión, en todas partes.
While Colombia joined the United Nations in 1945, it is historic that today, 75 years later, this government of Colombia is implementing human rights education, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, to the students, the people of Colombia. Si bien Colombia se incorporó a las Naciones Unidas en 1945, es histórico que hoy, 75 años después, este gobierno de Colombia esté implementando la educación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los estudiantes y al pueblo de Colombia. The government can count on Youth for Human Rights International to assist, where possible, with this truly noble task. El gobierno de Colombia puede contar con el apoyo de Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional, Youth for Human Rights International, para ayudar tanto como sea posible con esta tarea verdaderamente noble. Our easy to understand materials are free and available online, including online courses in Spanish. Nuestros materiales educacionales son sumamente fáciles de comprender y están totalmente disponibles de manera gratuita, incluyendo un curso totalmente en español que se hace en línea. Today, on National Human Rights Day, Colombia plants a seed to ensure that every man, woman, and child will know human rights and understand their responsibilities to help build a better society. Hoy, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, Colombia planta una semilla para garantizar que todos los hombres, mujeres y niños conozcan los derechos humanos y comprendan sus responsabilidades para ayudar en la construcción de una mejor sociedad. Honorable President Dr. Iván Duque Márquez, Mrs. Maria Juliana Ruiz Sandoval, Dr. Nancy Patricia Gutierrez Castañeda, we congratulate you on this historic initiative. Honorable Presidente Iván Duque Márquez, Señora María Juliana Ruiz Sandoval, Doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, los felicitamos por esta histórica iniciativa. Once again, Colombia is setting an outstanding example for the world. Una vez más, Colombia da un ejemplo destacado para el mundo. Congratulations. Muchas felicidades. Bueno, mil gracias. Hemos llegado así al final de este conversatorio. Vamos a oír al señor presidente de la República. Ratificamos una vez más desde la Consejería Presidencial el compromiso del Gobierno Nacional en promover el respeto y la garantía de los derechos humanos en todo el territorio colombiano. Gracias, presidente. Gracias, doctora Nancy Patricia. Un saludo muy especial. Mi saludo para Carolina, Geraldine, Santiago. Es un gusto tenerlos acá en la casa de todos los colombianos, doctor Diego, y a todas las personas que nos están acompañando. Hoy es un día donde nosotros pensamos en muchísimas cosas, sobre todo asociados con lo que ha sido nuestra historia, una historia difícil, una historia compleja, una historia sufrida. Y antes de compartirles a ustedes estas palabras, quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio por todas las víctimas en nuestro país, cuyas voces han sido acalladas por la violencia. Rindámosles un homenaje. Pueden tomar asiento. Doctora Nancy Patricia, muchísimas gracias por organizar este encuentro y celebro que tengamos a líderes jóvenes motivados por la protección de los derechos humanos con nosotros.
Yo recuerdo hoy cómo hace 22 años estaba yo trabajando en lo que sería mi proyecto de tesis en la Universidad Sergio Arboleda, que se lo dediqué al área de derechos humanos. Fue una tesis orientada hacia la jurisprudencia Velázquez Rodríguez del sistema interamericano. Y me planteaba yo en esos estudios preguntas sobre la historia de Colombia. Y claro, nosotros tenemos una historia donde la violencia tristemente ha estado presente. Muchas personas han perdido sus seres queridos en hechos realmente inexplicables. Y nosotros hoy reflexionamos también sobre cómo nuestra Constitución tiene un artículo, que es el artículo 22, que dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y yo quiero hoy hacer varias reflexiones de lo que ha sido mi vida pensando en estas materias y traerlas al presente de Colombia y al futuro de nuestro país. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que no existe ninguna causa política o ideológica que justifique una violación de los derechos humanos. Y eso es un llamado que yo también quiero hacerles a ustedes, a las nuevas generaciones, y es que ya llegó el momento donde todos digamos en nuestro país, ya basta, no más. Y se han cometido muchos errores en nuestra historia, donde algunos han tratado de justificar acciones contra los derechos humanos por supuestas orientaciones ideológicas y políticas, por supuestas causas mal llamadas revolucionarias. Porque lo primero que nosotros tenemos que decir como sociedad es que no existe ni causa ni ideología que justifique un asesinato, un secuestro, una extorsión, un ecocidio. Y ese es un mensaje muy poderoso, frente al cual tenemos que buscar la unidad de nuestro país. Porque históricamente hemos encontrado algunos que han querido justificar esas atrocidades, hablando supuestamente en nombre de los menos favorecidos. Y esa tiene que ser una lección que nos quede a todos como nación. La segunda es que la impunidad genera violencia. Segunda consideración que yo quiero hacer. Porque si hay una constante en la historia de Colombia, cuando se ha hablado de paz, ha sido la impunidad. Vimos impunidad en los procesos de la violencia política de nuestro país en el siglo XIX, vimos impunidad en las guerras civiles de comienzos del siglo XX, vimos impunidad en los fenómenos de la violencia bipartidista, y en los últimos 30 años hemos visto constantemente impunidad, siempre en nombre de buscar la paz. Y resulta que la impunidad genera constantemente nuevas violencias. El hecho de no ver penas ejemplarizantes termina generando un efecto reflejo o espejo en otros que se sienten legitimados para abrazar las mismas causas o las mismas actitudes criminales buscando nuevas impunidades. Hay una constante renovación de la impunidad, tristemente. Y yo creo que hoy necesitamos también dejar claro que nuestra evolución como sociedad, que nuestra evolución en los marcos normativos del derecho internacional es justamente para que se acabe esa impunidad y para que quien viole los derechos humanos tenga sanciones ejemplarizantes. Y sea esta la ocasión también para hacer una tercera reflexión, y tiene que ver con la edificación de la paz en nuestra democracia. Nuestra democracia
Nuestra sociedad requiere que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se apliquen de verdad. Es realmente preocupante, es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las FARC y que dijera de manera descarada ante el país que las FARC nunca reclutaron menores, que las FARC nunca cometieron violaciones, que las FARC nunca narcotraficó. Y me parece grave, porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para ver si esas 3 conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la nación. Y todos vimos a los niños instrumentalizados como máquinas de guerra en el territorio nacional. Y basta con escuchar los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca para darse cuenta que sí había violaciones y que era sistemático. Así como todo el mundo vio la sistematicidad en el reclutamiento de menores a lo largo de muchos años. Y así también como el pueblo colombiano pudo apreciar por décadas esos vínculos y ese contubernio con los carteles y después con el propio ejercicio del narcotráfico por parte de esa organización. Entonces, si queremos construir la paz tiene que ser sin impunidad y tiene que ser con legalidad, y se necesita la verdad incontrovertible, la justicia con sanciones ejemplarizantes, la reparación de las víctimas, frente a la cual también tienen que cumplir, y por supuesto la no repetición, que ya hemos visto graves violaciones a ese principio también, porque columnas como la de Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Oliver Sinisterra, la Nueva Marquetalia, todos son disidencias que repitieron esas conductas y que se burlaron también de la generosidad del país, de las instituciones. Por eso creo que es importante también hacer esa precisión. Y quiero aprovechar también para decir lo siguiente. Los comandantes de las mal llamadas autodefensas que fueron extraditados tienen que regresar a Colombia a cumplir con esos principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tienen que cumplir las penas que tienen pendientes ante la justicia colombiana. Yo celebro que no les han abierto la compuerta de entrar a la justicia transicional, porque es claro que muchos pretenden regresar a Colombia, tocar las puertas de la justicia transicional para decir que supuestamente van a dar toda la verdad, pero realmente lo que buscan es no tener cárcel y además gozar del beneficio de no extradición. Para muchos también recuperar muchas de las actividades criminales. Aquí también tenemos que levantar nuestra voz, porque si bien muchos han tratado de diferenciarlos en nuestra historia reciente, a los unos justificándolos por su ideología y a los otros simplemente llamándolos criminales, la verdad es que son la misma cosa. Los que han asesinado, los que han secuestrado, los que han extorsionado, los que han cometido el delito de narcotráfico, tienen ante los ojos de la ley la misma condición. Pero los que ya tienen deudas pendientes con la justicia, de justicia y paz, tienen que venir a responder ante ella y no buscar tratamientos diferenciados. Esto es muy importante,
Porque si queremos realmente poner a las víctimas en el centro de la construcción de la paz, pues las víctimas tienen que ver que hay sanciones de verdad, que hay reparación de verdad y que además hay un compromiso fehaciente con la no repetición. También creo que es muy importante hacer una reflexión hoy. Tiene que ver con el narcotráfico, que sigue siendo la madre y el engendro de todas las formas de violencia. El ELN, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y muchas de estas organizaciones criminales gravitan en el narcotráfico y en la extracción ilegal de minerales. Tenemos que reconocer que a más coca, menos paz. ¿Y qué son estos grupos? Los que están detrás de masacres, de homicidios colectivos, los que están detrás del asesinato de muchos líderes sociales, y son los que están detrás de muchas intimidaciones a la población. Y por lo tanto tenemos que buscar una respuesta integral frente a estos fenómenos que implica la contundencia de la seguridad y la justicia y la presencia territorial, y llegar a los territorios también con una atención integral de los servicios sociales del Estado. Y por eso tenemos la política Ruta Futuro para enfrentar las drogas de una manera integral, donde hay sustitución, desarrollo alternativo, erradicación, donde también se contemplan las herramientas de precisión y donde también tenemos que llegar rompiendo las estructuras y las cadenas del negocio criminal del narcotráfico, con el abastecimiento, con el lavado de activos y por supuesto también desarticulando las redes de microtráfico. Pero hoy tenemos que pensar que como país tenemos que unirnos frente a este fenómeno. Y eso implica que la lucha sea integral e implica que avancemos. Hemos logrado en estos 2 años reducir el área sembrada de coca por primera vez en 6 años. Hemos logrado tener récord en incautaciones. Hemos golpeado las estructuras, pero falta mucho más por profundizar. Pero estos que son los grupos criminales que están atentando contra la población tienen que ser confrontados y tienen que ser judicializados, y necesitamos cada vez sanciones más drásticas. Y menciono esto porque estas organizaciones están detrás del asesinato de muchos jóvenes, de la intimidación de los líderes que están llegando a las comunidades a decirle a la juventud que no se deje tentar por ellos, y además diciéndole a las comunidades que no se deje intimidar por ellos. Y ellos han acallado sus voces con las metrallas asesinas. Ellos son el enemigo que tiene Colombia. Por eso no es propicio. Y por eso también hay que rechazar que algunos pretendan hacer política con las desgracias de familias que han sido víctimas de la violencia. Todos tenemos que arroparnos en el sentimiento nacional, patriótico, de enfrentar el crimen organizado y de hacerlo también con total determinación para proteger, para tutelar los derechos humanos. También quiero hacer una reflexión hoy, y es que todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública de nuestro país han sido históricamente gallardos, entregados, patriotas, abnegados, con una gran cultura de respeto al ciudadano, y por eso se han ganado un lugar en el corazón del pueblo colombiano. Pero justamente como se han ganado ese lugar en el corazón y en la admiración del pueblo colombiano, tenemos que ser claros en que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme o de la autoridad. Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes,
de la policía, sino también del señor ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad, para que se hagan las investigaciones, para que se avance con celeridad y para que se apliquen las normas como tiene que ser. Y ese principio de cero tolerancia frente a estos hechos, es justamente porque en este país los colombianos queremos a nuestra fuerza pública, la admiramos y por eso a cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y por supuesto producto de rigurosas investigaciones. También quiero aprovechar este encuentro para elevar la voz de que detrás de la protección y la tutela de los derechos humanos también hay avances significativos en la construcción de espacios de convivencia en nuestro territorio. En estos 2 años hemos avanzado en la paz con legalidad. Hemos avanzado en la reducción del homicidio en nuestro país. El año pasado cerramos con una de las menores tasas de homicidios de los últimos 44 años. Y este año estamos avanzando con una reducción cercana al 10% que de mantenerse nos puede llevar a tener una de las menores tasas de homicidios de las últimas décadas. Quizás la más baja si perseveramos como se ha venido haciendo. También reconocemos que hemos tenido una reducción de las tasas de secuestro, pero también reconocemos que se avanza hacia el proceso de reincorporación, que se avanza con el catastro multipropósito, con los proyectos productivos colectivos, individuales, que se avanza en la reparación de las víctimas. Sabemos que hay muchas tareas pendientes allí, pero hemos logrado avances muy importantes con respecto a los años anteriores, porque esta ha sido una política de Estado que queremos profundizar y que las víctimas sientan que se está haciendo una tarea para repararlas, para atenderlas. Sabemos que se necesita más velocidad, pero en estos 2 años hemos mostrado nuestro compromiso y queremos que se profundice. En la restitución de tierras, en el banco de tierras. Hemos visto avances también muy importantes, que muchos de los municipios afectados por la violencia, que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial, estamos adelantando recursos que son transformacionales, como ha sido el caso de Catatumbo Sostenible. Y así queremos hacerlo en muchas otras regiones de nuestro país. También, en este día importante y agradeciéndole a los jóvenes aquí presentes, Carolina, Geraldine, Santiago, agradecerles que ustedes también son una generación que integra los derechos humanos con los derechos ambientales. Necesitamos una sociedad cada vez más comprometida, por eso nosotros firmamos el Acuerdo de Escazú, lo presentamos para su ratificación en el Congreso, pero lo hacemos también porque hemos sido el gobierno que sancionó la ley que inicia el ciclo de terminación del uso del asbesto, de la reducción más acelerada del plomo, la que firma el Acuerdo de Minamata, la que propone también el Pacto de Leticia y la que invita a la sociedad a que tengamos esa conciencia de producir conservando y conservar produciendo. Y esperamos con el apoyo del Congreso de la República en la votación del acto de regalías, que por primera vez, producto de las regalías, tengamos recursos destinados a la protección del medio ambiente, lo que marcará para siempre un hito en el uso de ese rubro. Y también que sigamos haciendo una pedagogía. Queremos que a todas las escuelas de Colombia, a todos los colegios y las universidades llegue la pedagogía de los derechos humanos, pero también la de los deberes humanos. Porque los derechos implican también la convocatoria de los deberes. Y los deberes significan poder elevarnos a pensar en el colectivo y actuar siempre como sociedad. Por supuesto, que me enorgullece también que los jóvenes
en su cultura digital estén apelando también a que en medio de las economías creativas y de la cuarta revolución industrial potenciemos el conocimiento sobre el tutelaje, la protección de los derechos humanos. Y me enorgullece que todos como sociedad podamos enfrentar fenómenos que entrañan también una violación de los derechos humanos. Y lo digo particularmente frente a casos como el feminicidio o la violencia doméstica, porque proteger los derechos humanos también es denunciar esas conductas, pero prevenirlas. Y yo creo que llamar las cosas por su nombre y concientizarnos sobre el deber de todos es una manera de resolverlos. Por eso en este Día Nacional debemos entender que la defensa de los derechos humanos no tiene color político y no está circunscrita a ninguna ideología, ni a ningún ribete, ni es de izquierda ni es de derecha. Es nuestro deber. Hoy recordábamos la imagen y el legado de San Pedro Claver. Un legado de compasión, un legado de principios, un legado de fundamentos y el más importante, ser capaz de situarse en los zapatos del otro, entender al otro, respetar al otro, vencer el odio, como tantas veces lo expresó, porque si queremos tener una sociedad donde impere la paz, tenemos que vencer el odio. Y darnos cuenta que en la verdadera democracia existe el derecho a disentir y que el disenso ayuda a construir una mejor sociedad sin estigmatizaciones, sin segregaciones, sin desprecio, respetando la voz del otro, la opinión del otro y luchando todos para que el otro, para que el prójimo pueda expresar su pensamiento libremente. Esas lecciones yo quiero destacarlas hoy, rindiendo un homenaje a tantos colombianos que han luchado por la defensa de los derechos humanos, recordando también tantos héroes y heroínas en nuestro país que han procurado que en el ejercicio de nuestra democracia defender libremente el pensamiento y defenderlo ante las urnas sea lo que nos enriquezca. Somos la democracia más antigua de América Latina y una quizás de las más antiguas de todo el hemisferio. Y eso nos permite a nosotros ubicarnos en un plano donde con la mano en el corazón entendamos que defender la democracia es defender los derechos humanos y que defender los derechos humanos significa el rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. De esta manera concluimos la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Les agradecemos a todos los presentes y a quienes nos acompañaron vía streaming y por las redes sociales de la Presidencia de la República. Feliz tarde para todos.